Deja ir de tu vida a quien se quiera ir, deja ir de tu vida lo que ya no te llene. El emprender y el empezar a crecer implica un montón de cuestiones interiores que van a cambiar. El éxito es una cosa que se tiene que redefinir constantemente. Si en la mesa en la que te sientas no se habla de dinero, de negocios, de crecimiento personal, no estás en la mesa correcta. El hecho de que haya éxito y el hecho de que haya dinero no implica que haya calidad humana. No hay que dejar ni que nos desmotiven ni que nos contaminen. Las condiciones externas nos afectan. ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con mi proyecto? ¿Voy a sobrevivir o no voy a sobrevivir? Nos enseñan que el éxito se debe alcanzar en un solo paso porque es una manera de mantenernos. Siempre que empezamos a crecer, nos vamos a topar con una serie de situaciones que es muy normal y que acompañan el crecimiento y que todos vivimos, ¿no? Cuando nos superamos a nosotros mismos en cualquier ámbito de la vida, desde el hacer ejercicio hasta cambiar nuestra imagen personal, iniciar un negocio que se está volviendo cada vez más exitoso y que va subiendo, generar y desarrollar nuevos hábitos, siempre nos van a surgir cosas o situaciones que vamos a tener que saber afrontar. Platícanos algunas situaciones que hayas tenido que superar en tu crecimiento empresarial. Yo creo que lo primero a lo que nos enfrentamos siempre es a la presión de mantener cierto nivel, ¿no? Ya cuando llegamos a un cierto logro, que nuestra empresa o nuestro proyecto ya tiene cierto nivel de crecimiento, siempre tratamos no solo de crecer, sino también de mantenernos en cierto rubro. Nos topamos, claro, en el día a día con una serie de situaciones que tenemos que superar, nos topamos con problemas y con situaciones a resolver todo el tiempo, y esa cuestión de tratar de mantener siempre el nivel de nuestra empresa es complejo y es una cuestión muy real. Pero, ¿qué pasa en este caso contexto? Yo creo que ahí lo que cabe es mantener una confianza firme en que sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? En que nosotros formamos este proyecto que cada vez está creciendo más y confiar en nuestra capacidad y potencial para que esto crezca. Otra cosa que yo creo que topamos es una serie de expectativas que creemos que debemos cumplir. Y digo que creemos y esa debería de ser la expresión correcta porque no hay una expectativa que debamos cumplir en general, ¿no? Si bien está bien que tengamos metas, si bien está bien que tengamos estándares, que seamos pues disciplinados o comprometidos con ciertas cuestiones, tenemos que ser conscientes que todos estos procesos son con nosotros mismos, no con terceros. El hecho de que nos enfoquemos en pensar lo que van a decir, lo que van a pensar, lo que van a creer los otros, lo único que va a hacer es desgastar nuestra energía y no nos va a permitir mantener este proceso de crecimiento. Necesitamos como si estar bien enfocados en ese rollo de no cumplir expectativas, sino más bien tener metas personales y enfocarnos en que eso sea lo que queremos cumplir. Hay otra cosa muy importante que es el miedo a perder lo que hemos logrado hasta el momento. Y eso está, sobre todo cuando enfrentamos problemas muy fuertes o condiciones generales, ¿no? Hemos pasado por mil cosas, yo creo que como país y como emprendedores o como empresarios, cosas que muchas veces no están en nuestro control y decimos, ¿qué va a pasar conmigo, no? He puesto como ejemplo varias veces la pandemia y aquí aplica yo creo que también. Cuando empezó todo este proceso todos decíamos, ¿qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con mi proyecto? ¿Voy a sobrevivir o no voy a sobrevivir? Y es muy normal tener ese miedo porque pues las condiciones externas nos afectan. Pero yo creo que si nos preparamos debidamente y cómo nos podemos preparar, ya hemos hablado en otros podcasts de algunos consejos financieros positivos. Somos disciplinados de nuestras finanzas, contamos con un fondo de ahorro, contamos con un fondo de reinversión, diversificamos nuestros medios de ingreso, diversificamos nuestros servicios o productos y también, ¿por qué no?, diversificamos proyectos, ¿no? Siempre hay un dicho que dice que no hay que poner todo en el mismo costal y esa es una realidad. Si nosotros buscamos la manera de cómo emprender en varios proyectos distintos que puedan llegar a ser rentables, eso nos va a ayudar muchísimo a quitarnos de este miedo de perder nuestro logro o perder el nivel de vida al que ya llegamos o perder todas esas comodidades y metas que hemos cumplido. Y en lo personal, ¿qué cambios tuviste? Yo creo que es muy importante que entendamos que el emprender y que el tener un proyecto y que el empezar a crecer
implica un montón de cuestiones interiores que van a cambiar. Te vas a volver una persona más disciplinada, más comprometida, vas a empezar a tener una transformación interna positiva muy fuerte y esto va a afectar directamente a tus relaciones. Tienes que entender que va a haber un montón de gente con la que ya no vas a empatizar, ¿no? Gente con la que antes encontrabas una serie de conversaciones positivas o al menos entretenidas, ya no van a ser entretenidas, ¿no? Mucha gente incluso se va a alejar de ti debido a esa situación al encontrar que tú también ya no tienes temas que a ellos les parezcan del interés, que ahora tus formas de hablar van a ser diferentes, tus temas de conversación van a ser distintos y eso está bien. Hace días leí una frase que me gustó muchísimo de un personaje que está en esta cuestión de la creación de contenido también, y decía que si en la mesa en la que te sientas no se habla de dinero, de negocios, de crecimiento personal, no estás en la mesa correcta. Y es cierto, cuando empieza a ser una prioridad para ti el crecer y el tener éxito como persona, empiezas a no tener tanta empatía con unos temas que son triviales o que son negativos, de crítica. Sé que es complicado y sé que a veces es doloroso entender que pues nuestro entorno puede cambiar, pero es muy importante aprender a dejar ir a todas esas relaciones que ya no te suman y con las que ya no empatizas, porque esto te va a permitir que lleguen personas que están en tu mismo sintonía de pensamiento, de metas, de forma de vida, de logros, y esto va a ser un cambio muy, muy positivo. Así que deja ir de tu vida a quien se quiera ir, deja ir de tu vida lo que ya no te llene y empieza a nutrir las relaciones con todas esas personas con las que vas a empezar a rozarte y a nutrirte de ellas, ¿no? Yo creo que el tema de la familia también es súper interesante porque todos nos hemos topado con alguna situación negativa o embarazosa que vivimos cuando estamos empezando a crecer o cuando estamos empezando a superarnos a nosotros mismos y a nuestra forma de vivir. Y es normal, digo, nos movemos en un entorno y casi siempre las familias estamos en alguna condición específica. Y cuando tú empiezas a salirte de ese lugar, va a causar conflicto, ¿no? Van a empezar las críticas y van a empezar los comentarios y te vas a empezar a enterar de mil chismes o comentarios indiscretos. Pero yo creo que es bien importante que no nos desmotivemos. Entendamos que para la familia luego es complicado adaptar el cambio, adaptar que tú ya no estés dentro de estas condiciones en el entorno. Y hay que tomar esas críticas, pues no, realmente hay que entender que a veces ni siquiera se dicen con dolo, a veces simplemente nada más es por un alter ego ahí que se movió y que les está causando conflicto porque tal vez siguen atorados en cuestiones en las que tú ya saliste y de ahí sale, es un ego herido, no hay ni saña, no hay ni malicia. El recibir todas esas cuestiones o comentarios negativos de la familia, no hay que prestarles atención, no hay que dejar ni que nos desmotiven ni que nos contaminen, simplemente hay que entender que es un ego que está doliendo y dejarlo fluir sin que ni siquiera afecte nuestros sentimientos por ellos, ¿no? Mal que bien, la familia es familia y siempre es necesario mantener una relación sana y positiva. Entonces, ese es un factor primordial. Hace como 2 meses estaba platicando con mi hermana y socia y estábamos hablando de ciertas reuniones que ella tuvo ahí con algunos de sus círculos sociales. Y hablaba de ciertos comentarios pasivo-agresivos, ¿no? Le empezaron a preguntar, ¿y tú a qué te dedicas? O sea, ¿por qué te va tan bien? Pero uno lee el tono, uno sabe cómo se lo están diciendo, uno puede percibir la energía de la otra persona o la forma en que comunican esta serie de cuestiones. Hay que entender que siempre que crezcas te vas a enfrentar a comentarios pasivo-agresivos. La gente, así como hay gente muy positiva, que ha dedicado su tiempo a sanarse, a crecer interiormente, a generar metas y tener logros, también hay gente que está muy resentida y muy dolida porque no ha sido capaz de sanar esas heridas internas y esos comentarios van a pasar, van a suceder. Pero, y entre más crezcas más, entre más crezcas esto va a ser cada vez más constante. Pero no hay que engancharnos. Realmente si nosotros nos involucramos en ese tipo de comentarios negativos y dejamos que nos afecten, lo único que hacen es tomar de nuestra energía, es robar de nuestra motivación, es desgastarnos.
siempre que nos topemos con comentarios de este tipo, ni siquiera les demos pie. Si los podemos ignorar de lleno, ignorémoslos. Y si no, contestemos de una forma elegante, eso sí, con firmeza y con decisión, pero no les digamos lo que ellos quieran saber, ¿no? Realmente esta es una de las cosas que más nos topamos en este camino al crecimiento y que menos nos deben de perjudicar. Yo creo que hay que revisar también este tema, y es que conocemos a personas muy exitosas, conocemos a personas con mucho dinero, con empresas muy fuertes, con empresas muy grandes, que cuando las ves dices, ah, caray, ¿qué onda? O cuando conoces su historia de vida, ¿no? Yo he estudiado y he tratado de informarme de la historia de vida de algunas de las personas más exitosas a nivel mundial, hablando de la cuestión empresarial, y me he dado cuenta que muchos de ellos lidian con un montón de cuestiones internas muy fuertes. Sí tenemos que ser conscientes de que tener éxito en la vida y que lograr tener una situación económica grande no implica que nos vamos a tomar con buenas personas. Hay que ir con pies de plomo con las personas con las que nos involucramos en negocios, con las personas con las que tratamos de tener una sinergia, porque el hecho de que haya éxito y el hecho de que haya dinero no implica que haya calidad humana. Y siempre tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a nuestros proyectos y empresas de no involucrarnos con gente que nos pudiera dañar de alguna manera. Por último, yo creo que podríamos concluir que el éxito es una cosa que se tiene que redefinir constantemente, ¿no? Yo creo que cuando estás emprendiendo un proyecto, el éxito es llegar a ser una empresa consolidada y estable, firme. Y luego cuando ya es una empresa consolidada, tal vez el éxito es llegar a tener una cobertura nacional. Y luego cuando ya tiene una cobertura nacional, es que tenga una cobertura internacional. Y luego cuando ya estás en un punto tan grande, tal vez el éxito se vuelve encontrar momentos para pasar con la familia o con los amigos, encontrar las formas de guardar tu salud mental, física y emocional. El éxito es una cosa que se va redefiniendo constantemente, y eso está muy bien para que entendamos y no nos genere frustración en ningún momento, que todos tenemos o que todos deberíamos de tener metas muy personales, metas muy alcanzables, y disfrutar de esos logros y disfrutar de ese éxito que puede y debe ser gradual, ¿no? La mayoría de la cultura occidental nos enseña que tenemos que llegar a un nivel de éxito tremendo financiero, empresarial, personal, de la noche a la mañana, y eso no pasa, eso no es cierto. El éxito es gradual. Yo siempre he dicho que son puentes, ¿no? ¿Quieres llegar a tener una empresa con cobertura internacional? Pues primero genera un emprendimiento que pueda cubrir las necesidades de tu estado o de tu municipio incluso. Y luego de ahí haz el siguiente puente que sea regional, ¿no? de toda una región, de un conjunto de estados en específico. Y luego que tenga una cobertura nacional, y así vamos creciendo. Nos enseñan a que el éxito se debe alcanzar en un solo paso, porque es una manera de mantenernos limitados, es una manera de que nos frustremos y no lleguemos a ese éxito. Realmente el éxito es un proceso de pasos, a pasos, a pasos. Lo que podemos hacer para evitar esa frustración es definir metas graduales, muy alcanzables, muy reales, pero muy ambiciosas, porque sí es importante ser ambicioso positivamente hablando en la cuestión de los negocios, y apegarnos a ellas, a seguir disfrutando cuando se logre cada una de ellas, porque también vale la pena reconocernos cada vez que alcanzamos esos pequeños niveles de éxito.